presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Deuteronomio 28, a partir del verso 1, si lo tienen pueden decir amén. Dice la Escritura: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditos. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. ¿Quién quiere eso para su vida? Pero usted sabe que Deuteronomio 28 tiene una segunda parte y ahora yo le invito a saltar al verso 15. ¿Tienen verso 15? Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Pueden tomar asiento. Hoy quiero hablarle con un tema que no me atreví a anunciarlo. Y el tema, no pude buscarle otra vuelta, es familias bajo maldición. Cuando uno oye un planteamiento como ese, probablemente se llena de mucha preocupación. Y obviamente muchos de los que están aquí o a través de los medios, al escucharnos titular esta reflexión de esa manera, pueden hacerse una pregunta: ¿me tocará a mí eso que dice el pastor? ¿Esa declaración que hace el pastor de alguna manera me tocará a mí? ¿Estará mi vida o mi familia bajo maldición o estará bajo bendición? Yo comencé a buscar tragedias familiares en el internet y me puse a googlear y encontré muchas tragedias que le han pasado a familias en el mundo. Y escogí dos casos para utilizarlos como modelo de lo que queremos transmitir en esta oportunidad. Espero que no, con la cita de lo que voy a hacer, no herir ninguna sensibilidad, porque es posible que algunas de las personas que mencione
sean familiar o vinculados a gente que me puede estar escuchando. En el año 2013, en Mount Vernon de Nueva York, 4 miembros de una familia dominicana murieron calcinados y 3 bomberos resultaron heridos en un fuego ocurrido la madrugada del martes en la calle South Bond de esa ciudad. Los muertos, no los voy a mencionar, eran oriundos de Mau Valverde en la República Dominicana, de donde emigraron a Nueva York hace un año, dice la noticia. El incendio se inició alrededor de las 3:30 de la mañana, mientras las víctimas dormían en el sótano de la vivienda, de donde no lograron escapar, ya que la única salida estaba cubierta por las llamas. Los bomberos necesitaron 4 horas para sofocar el siniestro. Había llamas por todos lados, dice un agente de los bomberos. Mi gente se acercó lo más que pudo, pero no lograron sacar a las víctimas. Murieron 4 miembros de una familia en un incendio que hacía un año migraron a esa ciudad buscando un mejor futuro, una mejor vida, mayor seguridad económica, mayor progreso material, etcétera. Pero le voy a citar un segundo caso aquí también en la República Dominicana, y es probable que hasta esas personas me puedan estar escuchando. En Barahona, República Dominicana, dice el reporte noticioso, en este pueblo nadie ignora el drama que padece la familia de Clary, desde que un día la realidad de ella y sus 3 hijos dio un giro en dirección hacia la desdicha. Lady Medina Díaz, ahora con 24 años, tenía 14 cuando comenzó a caerse sin ninguna razón. Ella cursaba el 3º de media en la escuela Ercilia Pepín, grado que terminó de manera precaria, pues en el último tramo del nivel, en muchas ocasiones, tenía que apoyarse de la verja perimetral del plantel escolar para llegar a las clases. Cuando comenzó el 4º de bachillerato ya no pudo más. La incapacidad de articular palabras llegó tan de repente como la fragilidad de sus piernas. Ella tiene además unas manchas en su cara y brazos por una deficiencia de melanina, un pigmento que da color a la piel, ojos y cabellos. En la sala de la humilde vivienda que comparte con sus hermanos, cuelga una fotografía de la joven cuando aún estaba de pie, con un certificado en las manos por un curso de computación que había realizado. Sus profesores dicen que era una estudiante esforzada y disciplinada. La incapacitante enfermedad no solamente ha atacado a Lady, también con tanta ferocidad ha atacado a otros miembros de sus familias, 2 de sus hermanos. A todos, en mayor o menor grado, sus piernas y su voz comienzan a apagarse. Cualquier pieza de ropa que le colocan en su cuello se llena de saliva porque no para de babear. Su vida se limita a la silla de ruedas que solo desocupan cuando le cargan para bañarle y llevarle a hacer necesidades fisiológicas. La madre está perdiendo la razón y los 3 niños prácticamente totalmente incapacitados junto a las madres se debaten en la más espantosa miseria, con una enfermedad que los ataca a todos y nadie le encuentra ni solución ni explicación.
le he relatado dos reportes periodísticos que salieron cuando yo en el buscador puse estas palabras clave: tragedias familiares. Un accidente donde 4 miembros de una familia mueren calcinados. El motivo del incendio no se sabe. Nadie se enteró, nadie pudo saber por qué ese incendio llegó en la puerta, en la única puerta, y lamentablemente todos los miembros de la familia estaban ahí. Ahora esta familia de Barahona, una enfermedad rara que comienza a postrarlo, comienza a limitar sus capacidades. Gente sin posibilidades económicas, sin posibilidades materiales, y de acuerdo a lo que pude leer, la poca atención médica que han tenido le indica que no hay una medicina o un tratamiento médico que pueda ser efectivo para lo que ellos están sufriendo. El año pasado creo que fue, yo me sorprendí cuando me llegó un caso de una de esas enfermedades extrañas y comencé a investigar y descubrí que hay una cantidad importante de enfermedades. Creo que eran alrededor de 30 o 40, de acuerdo a lo que yo pude investigar en ese momento, enfermedades para las cuales la ciencia médica actualmente no tiene ninguna capacidad de enfrentar, porque no existen ni siquiera medicamentos ni estudios, debido a que los casos son tan poco frecuentes, son tan raros, que no hay dinero, nadie invierte en investigación para descubrir el problema que produce o la razón de esas enfermedades. Y yo me sorprendí que habían tantas enfermedades de ese tipo, porque uno se hace la idea de que para todo hay una medicina. Para todo hay un tratamiento que lo va a contrarrestar y uno va a poder superar el problema de salud. Ahora, estas dos familias, probablemente quienes escuchan de la tragedia que les afectó, llegarían a la conclusión de que estuvieron o están bajo una maldición. Quizás las personas no se lo dicen de frente, pero cuando la tragedia llega a una familia, es muy posible que ese comentario o ese juicio sea lo que le venga a la mente a muchas personas. Al meditar sobre esto, quise ir a la Biblia para saber qué decía la Biblia sobre las maldiciones. Y eso meritaría un tema hasta de un estudio bíblico ampliado con una buena exégesis, pero traté de extraer algunos detalles para orientar a quienes me pueden escuchar en este momento. Maldición en el griego viene de dos palabras, una que se podría pronunciar como catara y la otra como anatema. Si buscamos una definición de una maldición en la Escritura, con todo lo que la Escritura dice, pudiéramos definir la maldición como la expresión verbal directa o indicada que en virtud de un nexo sobrenatural de operación acarrea daño por su mera expresión contra la persona a quien está dirigida. Esa es la conclusión de Friedrich Buchel, un estudioso del tema. En la Escritura pueden distinguirse dos clases de maldiciones: las que son señaladas que vienen a partir o iniciadas por Dios, y las que vienen iniciadas
o a partir del hombre. La primera maldición divina que encontramos en la Biblia ocurrió después de la caída, cuando Dios confrontó a la serpiente, a la mujer y al hombre, y decreta las consecuencias de la desobediencia. Y le declara el estado de maldición en el que caían como consecuencia de su pecado. Y bueno, de ahí en adelante pasan muchas cosas más. La maldición última de Dios se declara afectando a todos los descendientes y es la gran maldición de la humanidad. Y es la maldición como consecuencia del pecado, en términos generales. La maldición por el hombre en el plano horizontal, un hombre puede maldecir a otro hombre y encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, unas personas contra otras personas declarando maldición, pero como consecuencia de actos, delitos, como el asesinato, los homicidios, los pecados sexuales, etcétera, pero como una consecuencia o castigo que determinaba el hombre para corregir a quienes transgredían las normas de la buena convivencia entre los seres humanos. En resumen, cuando analizamos todo lo que dice la Biblia sobre el tema de la maldición, encontramos que a la luz del Nuevo Testamento, puesto que Dios prohíbe al hombre que inicie el juicio divino y se prohíbe a los cristianos que maldigan de acuerdo a Romanos 12, 14 y 19. Entonces encontramos que dentro de la cristología, que es el centro de todo lo que se habla en el Nuevo Testamento, la maldición para la humanidad es consecuencia directa del pecado. El pecado es la gran maldición. El pecado es el efecto del juicio de Dios sobre la humanidad. Y es la maldición que acompaña la vida del ser humano como consecuencia de su desobediencia a los mandamientos establecidos por Dios. Todo lo que usted va a encontrar como maldición de parte de Dios, que en efecto es el único que puede maldecir relevantemente, es en respuesta a la desobediencia y al pecado en términos concretos. Cuando Cristo viene a restaurar todas las cosas, viene y dice la Escritura que Él se hizo maldición. Y dice el apóstol, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en Gálatas el apóstol declara que Cristo nos redimió, pero primero fue hecho maldición al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que encontramos en todo el Nuevo Testamento? Que como consecuencia del pecado, toda la humanidad pecaminosa está sometida a la maldición de la ley, a la ira y al juicio de Dios. Y Cristo, en su muerte sustitutiva en la cruz del Calvario, llevó la maldición por nosotros y por ella nos redime de la maldición que por causa de la ley nos tocaba. En resumen, al convertirnos a Cristo, nosotros escapamos de la maldición del pecado. Al convertirnos a Cristo, aceptamos la redención por aquel que pagó lo que nosotros debíamos y por lo que nos tocaba maldición.
Y es en Cristo que nosotros somos restaurados. Y es en Cristo que nosotros podemos tener comunión con Dios. Yo sé que cuando uno menciona todas estas cosas y no se extienden explicaciones y ejemplos, muchas veces la gente no lo puede entender, pero solamente he querido argumentar para irme al fondo de lo que quiero dejar en la mente y el corazón de todos ustedes en esta oportunidad. A la luz de la Biblia, nosotros debemos conocer cuáles han sido las intenciones de Dios al establecer las maldiciones. ¿Por qué esto es importante? Muchos no pueden asimilar la idea de que Dios maldiga algo o a alguien. Pero esa es una idea de la gente que no tiene nada que ver con Dios y con su proceder en la relación con el ser humano. Y es trabajo de la iglesia sacar a la gente de su error. La maldición a la que hay que temer es a la que Dios decreta, no a lo que hace el diablo. ¿Por qué, pastor? Porque las maldiciones que vienen por parte de Satanás y los demonios son como consecuencia del estado de vulnerabilidad en el que caemos por causa del pecado. Cuando yo peco, me alejo de la gracia de Dios. Y cuando estoy fuera de la gracia de Dios, soy vulnerable a lo que un brujo, un hechicero, un instrumento del diablo pueda echar sobre mi vida. Ahora, cuando yo estoy en Cristo, no vale brujo, no vale hechicero, no vale metresa que tenga autoridad sobre mi vida. Porque el que está en Cristo está seguro. Satanás no me puede tocar a menos que el Señor le dé permiso por algún propósito. Y eso lo deben tener claro los cristianos. Y siempre que toco este tema, tengo que enfatizarlo porque con frecuencia me encuentro con cristianos que viven en comunión con Dios, teniéndole miedo a lo que un brujo, un hechicero, un agorero de eso esté inventando. Hay cristianos que se meten en miedo porque un gato prieto pasó por abajo de la escalera de su casa. Un hermano me dijo una vez: pastor, yo no le tengo miedo al diablo, pero me molesta ver los gatos prietos. Digo yo, los gatos prietos lo hizo el Señor también. Y lo blanco y lo manchado. Pero como uno carga todas esas informaciones que circulan en el pueblo, las maldiciones del diablo le caen a los que están fuera de la gracia y fuera de la cobertura de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Aleluya! Yo creo que aquí, en los primeros días que comencé la iglesia, que hablé mucho de ese tema, les conté la experiencia. A mí me han echado cosas. A mí me han echado cosas, me han hecho trabajo. Y el más gráfico fue una vez que en un lateral de era en una campaña de Abriendo los Cielos y estábamos en la semana de guerra espiritual y estábamos tratando esos temas. Al diablo no le gusta que uno bregue con él. A él le gusta que uno lo deje tranquilo en su esquina, él por allá y uno por acá, y que uno no se meta con sus asuntos. Y ese día llevaron, no sé en qué momento, los hermanos lo descubrieron después del culto o al comenzar el culto, no recuerdo exactamente, una cabeza de una vaca que había sido parte de un sacrificio. Y algunos de los hermanos que habían venido de ese mundo entendieron el mensaje.
y vinieron preocupados. Ay, pastor, si usted sabe el trabajo que le han hecho. Y yo le dije, no le hagan caso a eso. Miren a ver si está buena para que nos la comamos, lo que queda. Uno no le puede tener temor. Satanás es poderoso. Pero el problema es que con nosotros está el Todopoderoso. Eso funciona para el que no tiene cobertura. Eso funciona. Y ahora recuerdo otro caso de un hombre que hasta ha venido a cantar aquí en estos días, que de repente un profesional de la ingeniería, y de repente todo marchaba bien y de repente su vida dio un giro de 180 grados y empezó a ponerse delgado, y iban a los médicos y le hacían todos los análisis, le hicieron resonancia, tomografía, la máquina esa donde le leen hasta los pensamientos a la gente, todos los análisis, y nada se sabía. Y el hombre, de ser gordito, regordete, de repente empieza a quedarse en el hueso y entran en crisis, y después de agotar todas las soluciones que el mundo le podía ofrecer, alguien le recomendó: vayan a esa iglesia, que ahí se ora con poder y Dios puede hacer la obra en él. Es importante ganar fama de que Dios está en algún lugar donde se reúnen 2 o 3 en el nombre de Cristo Jesús. Y el hoy hermano fue, y yo lo llamé al altar e hice una oración junto con la iglesia por él. El Espíritu Santo lo tocó, cayó al suelo y seguimos nuestro culto. No hicimos un espectáculo de eso. No sabemos qué pasó, no recuerdo los detalles. Lo cierto es que inmediatamente después de ese día, cuando hicimos el llamado, él y su esposa se convirtieron a Cristo. Inmediatamente, la semana siguiente, el hombre comenzó a ganar peso otra vez. Le habían dicho que alguien le había hecho una brujería, pero el día que llegó a la casa de Dios y puso su vida bajo la cobertura del Altísimo, lo que el diablo había hecho quedó roto, deshecho, y su vida volvió a la normalidad. Solo Cristo liberta, solo Cristo salva, solo Cristo sana. Ahora, ¿cuál es el propósito de las maldiciones? Porque alguna gente pudieran caer en una especie de crisis espiritual por no entender lo que la Biblia dice alrededor del tema y cómo Dios ve este asunto. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios establece maldiciones? En Deuteronomio 27 y 28, yo creo que está el mejor ejemplo, y luego usted lo puede leer detenidamente en su casa. Pero encontramos a Moisés orientando al pueblo sobre lo que podía pasar en el futuro inmediato a partir de la conducta que ellos desarrollaran en relación con Dios. Y aquí debo hacer un aclarándum. La sociedad del siglo XXI ha pretendido sacar a Dios de sus decisiones, de sus actividades, de su quehacer diario. La sociedad quiere insistentemente sacar a Dios y viven diciendo: este es un estado laico. Y lo que están tratando de decir es que no tiene nada que ver con la fe. Y usan ese pretexto para sacar todo lo que huela a evangelio, todo lo que huela a respecto a Dios en leyes, en ordenanzas y en los estamentos de
el gobierno o de la nación. Y es bueno que usted esté advertido sobre eso. Cuando usted escuche esas discusiones, usted tiene que entrar en escena y defender la fe. Y si hay una nación que tiene razones para defender los valores cristianos en la nación, es la República Dominicana, porque quienes fundaron esta nación, lo primero que hicieron fue invitar a Dios para que fuera parte importante de la República Dominicana. La sociedad y las sociedades del último tiempo han pretendido sacar a Dios de sus decisiones, de sus actividades. Sin embargo, cuando suceden tragedias y catástrofes, se quejan de que Dios no lo cuidó, de por qué Dios lo permitió. ¿Usted no ha escuchado eso? Dios espera ser relevante en la vida del ser humano y quiere estar presente y quiere ser tomado en cuenta en todo lo que hace. Pero si tú lo sacas, eso va a tener consecuencias. Eso es constante en todo el trato de Dios con el ser humano. Dios quiere estar metido en tu vida. Dios quiere estar involucrado en tu vida. Pero si tú lo rechazas, eso tiene consecuencias. ¿Por qué usted insiste en eso, pastor? Porque hay una contradicción en el pensamiento de la gente en sentido general. La gente cuenta, espera y hasta demanda las bendiciones. Pero nadie quiere las maldiciones. La gente cuenta, espera y hasta demanda las bendiciones. Si yo le pregunto aquí a la gente que está aquí, ¿quién quiere que Dios bendiga a su familia? Amén. ¿Quién quiere que a sus hijos tengan salud? Amén. ¿Quién quiere que le vaya bien en los negocios a sus hijos y a su familia? Amén. ¿Verdad? Y oramos por eso. Y continuamente estamos esperando eso. Y si, ay, si me le pasa algo a ese muchacho. Si me le pasa algo a ese muchacho, yo no sé qué me va a decir el pastor. Pastor, ¿y entonces? Pastor, ¿dónde estaba el Señor? Y así lo decimos. ¿Qué pasó? Ahora, probablemente ese padre y esa madre no se hace la pregunta: ¿qué lugar ocupaba Dios en la vida de esa persona? ¿En qué lugar de la vida de esa persona estaba el Señor? ¿A qué le quiero llevar? Al punto de que ciertamente cuando Dios aquí a través de Moisés le habla a su pueblo en Deuteronomio 28 de las bendiciones y las maldiciones, le está diciendo los elementos vinculantes o determinantes para que una cosa o la otra pase. Y el problema que tenemos los seres humanos es que queremos aplicarle a todo, incluyendo a Dios, la ley del embudo. Todo para mí y nada para ti. Yo me merezco todo, pero no me importa lo que tú pienses, ni lo que tú requieras, ni lo que tú pides. Y eso es un error. Y eso lo ha promovido el diablo para llevarnos a un estado de crisis espiritual. Por eso cuando yo comienzo esta reflexión planteando familias bajo maldición, sabía el efecto que eso puede producir en quien lo escuche. Nadie quiere que su familia esté bajo maldición. Nadie espera que la maldición persiga a la familia que tiene. Ahora la gente no se pregunta en qué anda su familia. Ni la gente le preocupa en qué está metido su hijo, su hija, su papá o su mamá. Uno de los grandes problemas que enfrenta la familia hoy
es que los hijos están metidos en la delincuencia y la familia disfruta de los parabienes, del usufructo de la delincuencia, y nadie investiga de dónde ese muchacho sacó esos cuartos, de dónde sacó ese carro nuevo, esa jipeta, y es un nini, ni trabaja ni estudia. Pero nadie pregunta. Usted ve que nadie pregunta. Nadie se interesa en saber cómo compró unos tenis de $1,500 cuando en su casa lo que se gana es salario mínimo para comer y para todas las necesidades. ¿De dónde sacó eso? ¿Qué está pasando ahí? Pero esperan que el Señor los proteja, que el Señor los cuide. Una vez conocí el caso de una hermana que su hijo estaba metido muy profundo hace muchos años en esta ciudad. Su hijo estaba muy metido, muy profundo en el mundo del narcotráfico. Eran probablemente los años 80, los finales de los años 80, donde como que se promovió el concepto cadenú. Su hijo era un cadenú, uno que vino con mucho dinero de los Estados Unidos de América y exhibía grandes carruajes y tenía un negocio impresionante en una avenida de esta ciudad, un negocio de bebida, de discoteca, de todo. Pero la hermana era una fiel creyente y ella le pedía la oración a su iglesia para que a su hijo le siguiera yendo bien. Porque así ella podía seguir bendiciendo la iglesia y dando buenas ofrendas a la iglesia. Y ella podía regalar algunas cajitas de comida con las Dorcas. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Aquí habrán evangélicos viejos aquí de la vieja guardia. ¿Saben lo que es las Dorcas? Plan social de las iglesias evangélicas, las Dorcas. Yo no sé si usted me sigue, pero qué contradicción. Los hermanos oraban incesantemente para que el Señor bendijera al hijo de la hermana. Y yo me pregunto, ¿y qué pensaría Dios de allá arriba? Cuando ellos oraban con denuedo, porque ella no oraba para que su hijo se salvara ni abandonara el pecado. Ella oraba para que el Señor lo siguiera. Pastor, usted está hablando cosas muy feas hoy. Dígame cosas más bonitas, que eso es lo que yo quiero escuchar. Cuando leemos Deuteronomio 28, vemos una primera parte y yo creo que todos anhelamos eso. Y yo creo que el Señor lo da a sus hijos. Será bendito tú. Será bendito. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditos. Las crías de tu rebaño y manadas serán benditas. Tu canasta de fruta y tus paneras serán benditas. Vaya donde vaya, en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que haga y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedece los mandatos del Señor tu Dios y anda en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido. El Señor te dará prosperidad en la tierra que le juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales, cosechas abundantes. El Señor enviará lluvia en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor que te entrego hoy, el Señor te pondrá en la cabeza y no en la cola.
y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. ¿Cuánto dice amén? Yo quiero eso. Dios promete bendición. Dios promete bendición. Pero en todo el relato de las palabras de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, la bendición viene conectada con la obediencia. La bendición viene conectada con la obediencia a Dios. Y no cualquier obediencia de mantequilla, de esa que nos inventamos nosotros. No, obediencia total. Obediencia completa a Dios. Todo está condicionado. Sorprendentemente, aún los cristianos extraemos las condicionales. Sacamos los condicionales y nos quedamos con las bendiciones. Y así no se puede. ¿Usted sabe por qué? Porque entonces caeríamos en una concepción de Dios que no tiene relación con el carácter de Dios y la revelación que de sí mismo ha hecho el Señor en su palabra. Es impresionante todo lo que Dios promete. Creo que todo el mundo lo puede recibir. Creo más, creo que todo el mundo tiene la expectativa de que Dios haga eso con ellos y su familia, sin pensar en nada más. Y ahí me preocupo. Ahí me preocupo. Porque esas expectativas fundadas al margen de la palabra de Dios son lo que nos llevan a crisis espirituales que nos traen muerte espiritual y abandono del camino. Cuando yo me hago una expectativa infundada, ¿quién te ha dicho que Dios tiene que bendecir a tu hijo delincuente? ¿Cómo tú pruebas eso en la palabra de Dios? O como la oración, yo no sé si fue que lo leí en un sitio o alguien me lo contó, de unos ladrones, que ellos todos los días, creo que fue el pastor que estaba aquí de España, me contó que unos gitanos que él tenía de miembros en su iglesia, ellos dijeron que eran miembros de la iglesia, ellos iban a la iglesia, pero ellos eran delincuentes. Y todos los días ellos se levantaban: Señor, dirígenos para robar hoy 5 carteras. Señor, tú sabes que necesitamos 2,000 euros. Que la primera cartera esté llenecita de... Y un día cuando el pastor los confronta, creo que fue, y le dice: pero hermano, usted no puede hacer eso. El que está en Cristo, nueva criatura, y tiene que dejar. Y el que antes robaba ya no robe más y eso. No, el Señor sabe, de 2,000 euros para abajo se puede robar. De ahí para arriba es que ya es malo. Y yo sé que ustedes se ríen porque ustedes dicen: pero esa gente está loco. Hermano, hay más locos de lo que usted se imagina. Hay gente creándose doctrinas, credos y promesas de Dios que usted no lo encuentra en la palabra de Dios, que son de la invención de gente con una mente retorcida por el diablo y los demonios, pero con una unción diabólica para convencer a los ignorantes de la verdad. Ayer veía en una cadena internacional un reportaje de un tipo que le decretaron 120 años por un negocio multinivel que se inventó, creo que el nombre era como Nexium, un curso de superación personal. La gente tenía que terminar pagando $7,500 por cabeza y le prometía bendiciones, millones. Y lo único que pudieron sacar fue que rifó a todas las mujeres que se le pusieron cerca y le quitó los cuartos a todo el que pudo. Una estafa millonaria. Y cuando tú veías
la calidad de la gente, humanamente hablando, que cayó en eso. Tú dices, no, pero la gente está loco. ¿Cómo gente con juicio terminaron cayendo en eso? ¿Cómo terminaron? Una familia, 3 mujeres de una sola familia se convirtieron en amantes de ese tipo. Al mismo tiempo. Le quitó el dinero, le quitó todo. Y tú dices, ¿cómo la gente termina cayendo en ese tipo de cosas? Porque ignoran la verdad. Jesús declaró, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Libre del engaño, libre de la ignorancia, libre de las trampas del diablo. Todos queremos crear el mundo ideal para nosotros, al margen de lo que Dios ha dicho. El problema en todo eso es que Dios pone condiciones para las bendiciones y también habla de las maldiciones. Dios habla de las maldiciones y por eso a partir del verso 15 en Deuteronomio 28 el Señor viene con la otra cara de la moneda. Primero le dice todo lo bueno que puede pasar con ellos si obedecen. Pero en el verso 15 dice, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Y comienza la lista. Tu ciudad y tu campo serán malditos. Tu canasta y tu panera serán malditos. Tus hijos y tu cosecha serán malditos. La cría de tu rebaño y manada serán malditos. Vaya donde vaya, en todo lo que hagas serás maldito. El propio Señor enviará maldiciones, desorden, frustración en todo lo que haga hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequía y peste en los cultivos. Estas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Y sigue la lista que yo no voy a seguir porque eso le da grima a uno. Uno dice, Señor, reprenda. Que eso pegue allá y aquí no llegue. Ahora, ¿cuál era el objetivo de Dios con todas esas maldiciones? Y yo creo que ese es el fondo de lo que nosotros debemos saber. Algunos pudieran decir, esas palabras que Dios le da a Moisés como un discurso, son un discurso de odio. Y eso choca de manera frontal con la idea insípida que ellos tienen de Dios. En el fondo, el propósito de Dios, la intención, lo que busca Dios con todo esto es, número 1, un llamado a la obediencia. Dios no quiere que vivamos en desobediencia y Dios nos llama a la obediencia. Obedezcan, como uno hace con los hijos. Obedezcan, mis hijos. Yo no quiero tener que corregirlo. Yo no tengo el deseo de castigarlo. Obedezcan. Yo no quiero que le pase lo que le puede pasar. Obedezcan. El propósito de Dios al revelar las maldiciones que vienen es llamar la atención para que la gente viva en obediencia a Dios. Y en segundo lugar, es un llamado radical a la fidelidad y los maravillosos resultados. No es el deseo de Dios que nosotros caigamos bajo maldición. No es el deseo de Dios que tu familia se la lleve el diablo. No es el deseo de Dios que tú te mueras de VIH. No es el deseo de Dios que a ti te dé un ACV por lo tanto lío de novia que tiene en la calle. Yo se lo ministro muchas veces a los hombres. Muchos hombres viven dándole ACV, infarto. Pero imagínense, usted sabe lo que está pendiente de que no me descubran los 3 líos que tengo, aparte de la casa. Y los líos económicos que eso genera. Algunos me han contado de esos líos que yo digo, pero Dios mío, si yo hubiera sido Dios, te mato. De la primera te mato. Pero qué bueno que Dios no es como yo.
Dios tiene paciencia y le da gabela para que recapacite. Pero si pero la gente vive jugando con eso. Dios, al revelar esto, su intención es un llamado a la obediencia y un llamado radical a la fidelidad. Y nos dice, eso tiene resultado. No es el deseo de Dios que tu familia esté bajo maldición, pero si tú no le predicas a tu familia, si tú no le das testimonio del evangelio, si tú no oras por ellos. La semana pasada retamos a la gente y comenzamos a llenar esta canasta con los nombres de nuestros familiares que queremos que sean salvos. Ah, pastor, usted siempre con sus cosas, haciendo a uno hacer disparate como que uno es un niño. Bueno, haz lo que te dé tu gana. Pero hay poder en Cristo Jesús. Y esta iglesia y todas las iglesias están llenas de testimonio de gente que le creen a Dios y claman a Dios por su familia. Aquí hay mucha gente que está hoy aquí con su familia porque comenzó un día a orar por ellos y Dios en su misericordia los alcanzó. Aleluya. Aleluya. Me perdonan que voy a hablar en primera persona, pero yo he tenido que enfrentar muchas veces gente que se me acerca y a veces me dice cosas a mí que quizás no se la dicen, por ejemplo, a mi padre. Alguien me dijo una vez, tu padre y tu madre son unos suertudos, porque ustedes, toditos sus hijos, le sirven al Señor. Y mira, ya ustedes también van por el mismo camino y los hijos de sus hijos y todos le sirven al Señor. Pero lo que me molestó es que dice, un suertudo. Yo le dije, párate ahí. Ningún suertudo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es creer para venir el domingo a la iglesia. Es creer que 24 horas al día, los 7 días de la semana, Cristo es el centro. Cristo es el móvil de tu vida. Es marcar la vida de tu familia con tu fe. No porque tú tengas un látigo. No porque tú tengas una prisión de máxima seguridad para que no salgan a la calle. No, es porque cada día, con cada hecho, le estás sembrando la palabra. En cada momento de tribulación, tu recurso número 1 es buscar la ayuda de Dios. Cuando tus hijos ven que tú tienes crisis económica y ven que tú vas de rodillas y le pides al Señor que intervenga en esa crisis económica y después ven cómo viene la bendición, ¿qué dicen tus hijos? Yo quiero servirle al Dios de papá y mamá porque ese Dios responde. Cuando tus hijos te ven orar por alguien enfermo, cuando tus hijos te ven pasar por una tribulación que otros se quieren quitar la vida y te ven a ti con tu boca llena de palabra de esperanza y creyendo en el Dios que te sostiene, ellos dicen, yo quiero eso. Porque eso funciona. Porque yo soy testigo. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo puedo hablar de lo que he visto y he oído. Quiero resumir y terminar. Hermanos y amigos que me escuchan, al conocer al detalle los alcances de las maldiciones posibles sobre los judíos
En caso de la desobediencia a Dios, descubrimos que el carácter de Dios en primer lugar es muy diferente a la idea pagana que muchos han promovido de un papá Dios, que más que un padre es un abuelo consentidor de todos los caprichos del nieto. Dios bendice, pero Dios también maldice. Dios bendice, pero Dios ha establecido maldiciones. Y el factor determinante es si obedecemos o no obedecemos sus leyes y mandamientos. Con todas esas maldiciones conocemos en gran medida, y creo que algo fundamental, y fue lo que el Espíritu de Dios ministró también a mi espíritu ayer, de que con todas estas maldiciones conocemos en gran medida la razón de lo que está pasando en muchas familias y probablemente en algunas de las nuestras. Es imposible pretender gozar de las bendiciones de Dios que van más allá de lo material si vivimos en una desobediencia flagrante a sus mandamientos. Es imposible. Creo que con lo que he dicho, mucha gente ahora entiende por qué sus familias están bajo maldición. Hay familias que me están escuchando que quizás están en una buena posición económica y tienen muchas cosas materiales, pero están bajo maldición. Hay familias que quizás tienen muchas conexiones con el poder o son gente de influencia, pero saben que están bajo maldición. ¿Por qué? Porque tienen esa idea pagana, número uno, de que las bendiciones son solo lo material y lo que humanamente es valioso. Y número dos, porque pretenden recibir bendiciones sin obediencia. Y yo quiero decirte, bendiciones sin obediencia es como un cheque sin fondo. Refiérase al portador $1,000,000 de pesos, pero cuando tú vas al banco del cielo, los fondos son insuficientes o simplemente no hay fondo. Hoy no tengo dudas de que es una buena oportunidad para romper con la maldición en las familias. Lo que he venido a decirle a todo el que me escuche en este templo y a los que están a través de la radio, la televisión y el internet es lo siguiente. Hoy es un buen día para romper con la maldición en tu familia. Hoy es un buen día para desalojar a todas las fuerzas satánicas que se han levantado para destruir a los tuyos. Y por eso yo estoy aconsejando a las familias. Hay 3 frentes de ataque para desalojar la maldición de las familias. Número 1, predicarle a Cristo, compartirle las buenas nuevas de salvación. Número 2, dar testimonio, dar ejemplo de buen cristiano, dar ejemplo de fe, dar ejemplo de conducta. Y número 3, hacer vallado espiritual por ellos, interceder delante de Dios por ellos. Me parte el corazón cada vez que un padre o una madre me dijo: ya yo no oro por fulano, ya yo no oro por ese hijo o esa hija, ya yo no lloro por mi matrimonio, ya yo no pido nada a Dios por ellos, que se los lleve el diablo, estoy cansado, estoy cansada. He venido a decirte que Dios te puede usar para desalojar la maldición del pecado que hay sobre tu familia. Y eso comienza contigo. Tienes que levantarte como guerrero o como guerrera. No te puedes cansar. He venido a retar a los cristianos a levantarse por su familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es lo que quiere el Señor. Es lo que quiere el Señor. El Señor lo primero que quiere son las bendiciones.
pero también nos habla de la maldición. Y nosotros queremos ignorar la realidad. Estoy con esa encomienda. Haz todo lo que está a tu alcance por la salvación de tu familia. Tu familia está en pecado, tu familia está fuera de Dios, está bajo maldición. Porque la peor maldición que puede haber sobre la humanidad es el pecado. Vivir fuera de la gracia de Dios, la peor maldición que hay. Eso es lo peor. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Todos nos descarriamos como ovejas, dijo el profeta. Cada quien se apartó por su camino. Mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Para qué todo eso? Para que cuando nos entreguemos a Cristo seamos redimidos del pecado. Seamos redimidos de la maldición. Saca a tu familia de la maldición en este día. Es el mensaje de parte de Dios. Saca a tu familia. Propón en tu corazón. Me parte el corazón ver los creyentes que se rinden por su familia y dicen: no voy a orar más. No, usted tiene que orar. Pastor, es que tengo 3 años orando por ese muchacho. Ora el 4. Y si Dios no responde, el 5. Y si Dios no responde, el 6. Y si Dios no responde, sigue. Yo tengo que orar por mis hijos. Yo todos los días oro por mis hijos. Por la mañana y por la noche yo clamo a Dios por mis hijos. Yo no sé cuántos padres hay aquí que hacen lo mismo. Pero el que no lo está haciendo, yo lo motivo en esta hora. Tienes que hacerlo. Tú no sabes lo que tú estás deteniendo. A veces Satanás tiene emboscadas preparadas para acabar con la vida de ellos. Pero es detenido porque hay un intercesor clamando al Padre, pidiendo misericordia, aunque ellos estén en ignorancia. Oh, yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay una oración que Dios le presta atención cuando un padre o una madre se levanta en oración por ellos. Satanás lo quiere destruir. A eso vino el diablo, dijo Jesús, a robar, a matar y a destruir tu familia. Y tienes que vivir consciente de esa realidad. El que está fuera de Dios está bajo maldición. Y tú no te puedes quedar de brazos cruzados bajo esa realidad. Hay que orar por la familia. Hay que invitarlo a la iglesia. Le digo siempre, hermano, dígale, aunque sea por tu cumpleaños, trae tu familia a la iglesia. Aunque sea por tu cumpleaños. Nadie se resiste. Mira, lo único que yo quiero que tú me regales. Cuando usted le dice madre o padre a un hijo así, lo único que yo quiero que tú me regales es que me acompañe a la casa de Dios. Usted le está dando donde le duele, porque le da brega decir que no. Pero ¿por qué usted lo hace? Porque usted sabe que lo más maravilloso que puede pasar es sacar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su hermano, a su padre o a su madre de la maldición que representa el pecado. Saquemos nuestra familia de la maldición del pecado. Levantémonos por ellos. La intención de Dios no es que la gente sufra por la maldición, es que la gente sea consciente y reaccione mientras dura la gracia. Pero el papá Dios de que no me hace nada y de que va a soportar todas las maldades y yerros que la gente comete sin arrepentirse, eso no está en la Biblia. Si obedecen, tengo bendiciones. Si desobedecen, hay maldiciones. Esa es la regla. Y nadie la puede cambiar, porque la estableció el único que puede. Yo quiero terminar diciéndole a todos los amigos que están aquí o por los medios: la maldición de tu familia comienza a salir cuando tú salgas de manera individual
de la maldición. Conviértete a Cristo tú. Pastor, en mi casa todos son diablos, conviértete tú. Y ya hay todo menos uno diablo. Y después se convierte otro, todo menos dos diablo. Y cuando ya son mayoría, todos cristianos, menos dos descarriados, o apartados, o fuera del camino. Comienza contigo. Lleva la bendición a tu familia. Yo tengo tantos testimonios de tanta gente maravillosa que Dios lo ha usado para que su familia entera se salve. Y eso es maravilloso, hermano. Eso es una honra. Conozco una familia que 18 personas, en una de sus iglesias, 18 personas contadas de su familia inmediata, 18 se han convertido a Cristo después que esa persona dio el paso de fe. Oh, eso es maravilloso. Es maravilloso ver varias generaciones de cristianos, varias generaciones de una familia siendo cristianos, sirviéndole al Señor. Eso es maravilloso, pero todo eso comienza con uno. Con uno que sea la primicia, con una que sea la semilla de fe que va a llevar la transformación a su familia. Vamos a luchar para sacar nuestras familias de la maldición del pecado. Vamos a traer la bendición de Dios a nuestras familias. Vamos, si no somos cristianos, vamos a convertirnos a Cristo. Y después de convertirnos, vamos a hacer lo que nos toca por la salvación de los nuestros. Porque el tiempo se está acabando. Que Dios los bendiga. Hemos